buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y este programa lo empezamos hoy con 4 autores que nos visitan. Carlos Saleto con su libro 11 segundos, Enzo Maqueira, Higiene sexual del soltero, me trabé, higiene sexual del soltero. Agustina Basterrica con Las Indignas y Lloyds, que nos visita por primera vez. Saleto creo que también es la primera vez. Sí, primera vez. Lloyds con su libro Pichón, tercera novela de esta saga. Sí, cerró la trilogía por ahora. Cerró la trilogía por ahora. Por ahora. Puede aparecer Ya otro veremos, más. Ya veremos. Bueno, yo les diría, los 4 más o menos son de la misma generación, más o menos. ¿No es cierto? 40 y pico, 50 y algo. Jóvenes escritores. Jóvenes, todavía se consideran jóvenes. En literatura, escritores. por suerte, todavía somos jóvenes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 60? Hasta los 55, hasta los 60, sí, estoy de acuerdo. Por lo menos, digo. Hasta que entras en el olvido y después si llegas a los 80 ahí dicen, mirá qué destacado, aguantó hasta acá y siguió escribiendo. Siguió. Ahí te llega. ¿Cuántas novelas van, Maqueira? Y yo debo ir 5, me parece que es la quinta. Sí. Acá debes haber venido con todas, ¿o no? No, sé si vine con la última, creo, y con esta, con la primera de las 3 que leyó alguien, esa creo que no vine. Sí, porque viste, están las novelas que uno publicó en la Juventud Real. Y después empezás con un sello grande. Sí, antes en Interzona, un sello independiente pero importante, con electrónica. Sí. La primera novela que para mí fue una bisagra en un antes y un después. Pasé de que me leyera mi madre a que me leyera gente que no conocía. Y después vino Hágase Usted Mismo en Tusquets y ahora Higiene Sexual del Soltero. Con esa viniste acá, Hágase Usted mismo, exacto, con esa que he venido. Higiene Sexual del Soltero es el nombre de un libro del siglo pasado. Un libro de 1910 publicado por Ciro Bayo. Ciro Bayo. Un escritor, poeta, aventurero, bohemio, trotamundos español que, por ejemplo, estuvo en Argentina viviendo, que escribió una historia de la Argentina en verso dedicada a la juventud argentina, que se fue, pero en principio del siglo XIX, principio del siglo XX a Bolivia solo, quería llegar hasta Chicago, la exposición internacional, en caballo, se quedó en Bolivia, fundó escuelas, un tipo de esos que no existen más, que existían antes. A los 44 años puede dar vueltas por diferentes partes de América y vivir acá, vuelve a España, se hace también la peregrinación por España con Pío Baroja, es amigo de Pío Baroja, y después se sienta a escribir, no viaja más y empieza a escribir sobre sus viajes, a partir de ahí. Pero esto no es sobre los viajes. En ese marco, laburaba de lo que podía, subsistía como podía, era escritor fantasma también, y le encargaron un libro sobre sexualidad que tenía que ver como, bueno, el tipo muy viajado, era un tipo muy viajado, se suponía que tenía mucha experiencia sobre sexualidad. Claro, principio del siglo XX, un hombre, la perspectiva, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que hoy pensaríamos en una educación sexual integral, ni nada. Pero justamente por eso lo tomaste, ¿no es cierto? Lo tomé por eso. Sí, formación, digo. Lo tomé porque es un libro que tenía mi abuelo. Mi abuelo había venido de Italia escapando de la Segunda Guerra Mundial a los 9 años con los salesianos. Había estudiado para ser cura, en el medio se enamoró de mi abuela. En algún momento alguien le dio ese libro, Higiene Sexual del Soltero, una edición de 1922, creo que tenía él. Yo a los 12, la edad de la pubertad, hurgando en la biblioteca. Sexual y ahí te exacto. Fue mi primera porno y fue mi primer manual de educación sexual. Las dos cosas, ¿no? Pues no me animaba a comprar la revista en el kiosco y no había de dónde abrevar para encontrar eso. Yo pensaba, a partir de ahí, hablas de tu propia formación, digo. Sí. Tu propia masculinidad. El libro cuenta la historia de Junior, que es un chico de clase media, que desde el día en que entra al jardín de infantes y claramente se da cuenta de que esa libertad que tenía como ser humano se transforma en, bueno, ahora tenés que ser hombre, tenés que ser varón de determinadas maneras, no podés llorar, tenés que ejercer la violencia, tenés que ser bueno para el fútbol, tenés que tener muchas mujeres. Bueno, empieza a recibir todos los mandatos de masculinidad que recibimos los hombres, en su caso además en un colegio católico. Pero de curas. Estamos hablando, porque eso me llamaba la atención, estamos hablando de qué año. Y a partir de los 70, años 80, desde el fin, los últimos estertores de la dictadura, él entra a la escuela en el 82-83, pese a que viene la democracia en un colegio de curas de varones solos. La dictadura todavía sigue, ¿no? La idea de la varonilidad, de lo varonil, de la hombría, todo eso sigue. Y él desde entonces, desde que entra a la escuela hasta que va recorriendo su vida, el libro abarca 40 años de su vida, se va primero peleando con esos mandatos de masculinidad, los va tratando de ser el hombre que su padre pretende que sea, que el contexto, que los medios, que sus maestros, que los curas, que sus compañeros quieren que sea, no lo logra y empieza a tener conflictos con respecto, ya no a construir su masculinidad o a deconstruirla, sino a tratar de entender qué es y qué puede él cumplir de todo eso que le piden en el mandato de ser hombre. Indirectamente y entre muchísimos otros, yo creo que se repite en los libros de todos ustedes.
inclusive el de Agustina desde el rol femenino, ¿no? Totalmente. Mientras Enzo hablaba, yo pensaba en mi experiencia, no sé si fue la tuya, Enzo, en un colegio de monjas, en mi caso, alemanas, donde había, bueno, esta cosa de la doble moral, la opresión, el susurro, la crítica, todas mujeres, profesoras mujeres, el único hombre, el sacerdote de la misa de los viernes. Entonces, un poco este libro está en tu historia, bueno, exacerbada. Totalmente exacerbada, es pero una sí. Distopía, como se dice ahora. Con el mundo arrasado, ¿no? Guerras por el agua, digamos. La catástrofe ya pasó y es lo que resta. Y bueno, y en este lugar, en este reducto, que era un monasterio, hay un grupo de mujeres y un solo hombre que adoran a una divinidad que no es la católica y creen que por adorar a esa divinidad por la cual se sacrifican, hay torturas, etcétera, ese reducto se mantiene fuera de la contaminación. Sí. Entonces, digamos, por suerte esto no está pasando, pero no sé si estamos tan lejos de la guerra del agua, con el plástico que tiramos al mar, ríos contaminados, aire contaminado. Entonces llevo todo lo que ocurre y me ocurrió en ese colegio al extremo, en esta novela. Al gran extremo. Al gran extremo, sí. Como siempre, como le dicen, Cadáver Exquisito. Bueno, yo pensaba en Cadáver Exquisito, ¿no? Sí. Ahí hay canibalismo directamente. O sea, llevas las distopías a... Hay gente que, vos sabés que tuvo mucho éxito Cadáver Exquisito. A mí me gustó mucho, lo dije siempre. Hay gente que no la podía leer, a mí me dijo, no lo soportaba. No, porque hay gente que siente náuseas. La otra vez una lectora me dijo que sintió el gusto de la sangre cuando lo leía. Bueno. Que para mí es un gran halago. Claro, lo logré. Totalmente. Sí, claro, sí, el gusto de la sangre. Bueno, acá no pasa eso, pero pasan, no las voy a contar, pero pasan, hay escenas tremendas. Sí, igual tremendas, lo que intenté hacer acá, a diferencia de Cadáver Exquisito, es trabajar con un registro poético. Sí. Y lo que también pasa con algunos lectores, no sé, Carlos, porque la está leyendo, es por ahí verla o sentir la belleza en el lenguaje. Digamos, se está hablando de algo horroroso, pero por ahí está la belleza en el lenguaje. Bueno, es el desafío y está logrado eso. Y Carlos, ya que estamos, aparece en tu libro, 11 segundos. Yo cuando lo recibí dije es un libro sobre fútbol, no entiendo nada. No es un libro sobre fútbol. Bueno, ahí es un libro donde hay fútbol, mucho. Como hay fútbol en la vida de los argentinos, ¿no? Está pero, Maradona ahí en primer Está Maradona, plano. Exactamente. Sí, es un libro en el cual hay dos chicos, también más o menos ubicados en los años 80, frente al televisor, bueno, años 86 sobre todo, anclado en esos 11 segundos en el Mundial, en el segundo gol de Maradona a los ingleses. ¿Ese es el de la mano de Dios? 4 minutos antes había hecho el gol con la mano. Es decir, había creado ese microclima que era que fortalecía el clima de la guerra de Malvinas, ¿no? Digamos, era como algo que creaba una épica mucho más grande ese segundo gol. Esos, en realidad son 10,56 segundos, no 11 segundos. Pero bueno, yo cuento... Era muy largo para el título. Sí, yo cuento desde cuando sale del pie del negro Enrique, ¿no? Es decir, que cuento ese toquecito también. En realidad arranca un poquito antes. ¿Cómo es lo del toquecito? No tengo la menor idea. El pase del negro Enrique en mitad de cancha, que él siempre decía, le hice el pase de gol a Maradona, ¿no? Cuando Maradona tiene que recorrer toda la cancha. Eludiendo a los ingleses. Y bueno, ahí es la historia de dos pibes. Uno se llama el Gordo Aleto. El Gordo Aleto, sí. Y el otro es Daniel Durante. Digo, es lo mismo que decía un poco Enzo, cómo se mete la propia historia, ¿no? Sí, bueno, lo mío tiene mucho de autobiográfico, no sé cómo se llama ahora, de escritura del show. Autoficciones del show. Autoficciones del show. Tiene mucho de autobiográfico, pero que trabaja en distintos planos de la autobiografía. Trabaja tanto en la vigilia, supongamos que esto es lo que está sucediendo ahora, no lo estamos soñando, ¿no? Que la vigilia, los sueños del personaje, del protagonista, y a la vez también la fantasía, porque es un escritor también. En realidad aspira a ser escritor en un ambiente que le es hostil para hacerlo. Así como su amigo aspira a ser jugador de fútbol. En realidad los dos aspiran a ser jugadores de fútbol, pero uno es muy rústico, un 9 rústico, un 9 muy malo que no puede hacer goles. Te lo explico a vos que... Sí, por favor, lo de 9. Que no puede hacer goles, entonces... también hay gente como yo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, es la historia de estos dos chicos que va hacia atrás y hacia adelante, y que se prometen que si un día uno de los dos deja de ser pobre, se van a ir a buscar.
Claro. ¿no? Y el gordo Aleto, ¿no? Que tiene casualmente mi apellido y mi nombre también. ¿Y eras gordo de chico? No era gordo. Ahora estoy gordo, pero en ese momento no. Yo te veo flaco, por bueno, eso. Pero sí eras un 9 rústico, ¿no? Era un 9 rústico. Sí. Eso sí. Bueno, el 22 de junio Diego hace el gol a los ingleses. Yo el 22 de junio, pero 31 años después, en el 2017, en una cancha de fútbol jugando, me infarté y estuve sin signos vitales. Wow. Me tuvieron que reanimar, digamos, la misma fecha, el 22 de junio. ¿De qué año fue eso? 2017. Wow. Es decir que, bueno, fue una experiencia muy fuerte dentro de una cancha de fútbol y demostrar lo malo que era, porque me infarté, Sí, bueno. porque me pidieron bajar demasiado a defenderme. Y yo digo, soy 9, no puedo bajar mucho. Bueno, en ese ida y vuelta me esforcé de más y me infarté. ¿Seguís jugando ahora o no? Sí, volví. Después de la operación del corazón me Bien pusieron ahí. 4 bypass y volví a Y jugar. te Bueno. autorizan a hacerlo. Sí, Ahora hace sí. goles. Ahora hago goles. Ahora hace Lo goles. dejan hacer Soy goles. como el Beto Acosta. Eso no aparece en la ficción, ¿no es cierto? Aparece en la ficción, sí. ¿Aparece? Sí, Esa aparece. parte me la perdí, qué vergüenza. No hay ¿Aparece? problema. Sí, aparece, el infarto aparece sobre el final, está y hay toda una experiencia. Lo que pasa que con los efectos de las drogas que te dan, cuando da morfina, cuando Claro, te despertás, claro. crea todo un clima, bueno, y como el personaje es descendiente de Carlomagno, ¿no? El protagonista. Él descubre que es descendiente de Carlomagno, como lo descubrí yo también, ¿no? Es decir, Eso es haciendo real. el árbol genealógico lo descubrí y dije, mirá vos de dónde vengo. Bueno. Y dónde pensé que estaba. Claro, Vamos a porque creer en la constantemente- palabra. Es el opuesto Tengo del personaje de documentos. Lloyd. Eso no está chequeado, ¿eh? No, lo que Tengo quiero documentos. decir es esto, es el opuesto del personaje de Lloyd, que es de una clase alta. Sí, exactamente. Acá constantemente se marca. Exactamente, Es un chico sí. humilde. Sí. Entonces sí. de pronto Yo estaba pensando descubre también, que desciende de Carlomagno. justo leí las novelas de Enzo. Bueno, porque Carlos de Agustín. Aleto es periodista. Sí, no, pero justo por No fue cuestiones de porque trabajo. venía acá, vamos a decir Por la cuestiones de verdad. trabajo. Es porque él escribe en No, un es una nota diario. en Telam, con respecto a la salida de Pichón muy Muy elogiosa, buena. sí. Bueno, y ahora en estos días atrás salió una nota también de Enzo. Sobre este libro de Sobre el Enzo. libro, sí. ¿Quién es Bueno, el sol del sol? y yo los leí a los tres y realmente, bueno, veo esta marca que vos decías recién, ¿no? Compartimos. Exactamente, sí. Y lo de Lois, y son distintas clases sociales. Eso lo vi, ¿no? Es decir, por ejemplo, de Lois es una clase alta. Claro, pero el tiene Enzo Macchiari temas una en clase común. media. En Lloyds también Once- aparece el machismo Sí, y una exactamente. serie de En factores. Pichón aparece muchísimo todo lo que tiene que ver con lo anacrónico, ¿no? Lo reaccionario, ¿no? de jóvenes que por ahí, en lugar de evolucionar, involucionan, ¿no? Que son todavía más tradicionalistas que sus propios padres. También aparece el fervor mundialista Sí. del mundial que ganamos a fin de año pasado, que eso fue el último momento, porque me parecía que era interesante también Claro, pero me llamó aplicar la algunas atención cosas eso. de ahí. Parecen sucesos que pasaron Sí. hace poco. Bueno, a mí me gusta mucho eso, ¿no? A mí me gusta que cuando sale un libro que tenga marcas de época, después muchas veces se habla de que los libros envejezcan mejor o peor, ¿no? A mí no me importa tanto eso. Yo creo que yo escribo para mi aldea, ¿no? Para hoy, y después si los libros envejecen mejor o peor, es algo que escapa, ¿no? A lo que uno escribió en ese momento, quizás. En mi caso, yo ya venía con la historia de esta familia, ¿no? Haciendo como un corte transversal, una radiografía de clase. Contá eso, porque yo es el primero que leo, Bueno, pero es el tercero de una saga. Exacto. Más Esto o menos me empieza- puedo imaginar los Sí. otros, pero no los he leído. Es una Bueno, familia. Esto empieza con Merca, que es Merca, el libro. el primero. Que salió también en una editorial independiente. Después terminó en MC, en Planeta, pero arrancó todo en una editorial independiente, Alto Pogo. Y tuvo un recorrido muy bueno porque era un chico que era adicto, tenía consumos problemáticos y estaba muy vacío y siempre iba para adelante sin nada que lo motive de alguna manera, ¿no? Había una mirada muy cínica de todo, bastante hater. Y después de eso surgió la idea de hacer una generación previa, ¿no? Que era la madre, que La era una madre señora, de Johnny. Sí, la mamá de Johnny, que Johnny es el protagonista de Merca, la mamá de Johnny, que se llama Paulette,
es una señora muy espléndida. Acá aparece también. Que vive en Recoleta, por supuesto. Claro. Y por supuesto que también aparece ahí porque Pichón les va hablando a todos los otros personajes después. Sí. En ese caso, con la mamá de Johnny, lo que implementé fue, como novedad, fue narrar en femenino, ¿no? Algo que nunca había hecho, y una señora grande de unos 58 que estaba posmenopausia, viendo cómo se volvía a relacionar con el mundo después que su marido la había abandonado por una chica mucho más joven, y empiezan a pasar un montón de cosas. Sí, y después aparece Pichón, que es el hermano más chico de la familia, el ninguneado, un personaje deleznable. Que dice. Sí, es un personaje que no tiene ningún tipo de filtro, dique de contención, nada. Dice lo que le viene en mente. Es la oveja negra de la familia bien de una familia negra. Una familia la familia es bastante polémica. Este es el más malo de todos porque además es violento con su mujer, es un tipo que no en ningún momento se quiere subir a ningún cambio de paradigma, ni de construirse, ni nada. Lo único que él quiere es seguir manteniendo sus privilegios de clase y sus privilegios de macho. Y es tremendamente despectivo. Totalmente, con todo lo que se le cruza. Sí. Me interesaba también, hilándolo un poco con lo que decía Enzo antes, a mí me interesaba poner sobre la mesa también esto de que los cambios de paradigma muchas veces están en lo discursivo, ¿no? Como que hay mucho de la boca para afuera, ¿no? Claro, pero... de gente hablando que bueno, que soy un hombre deconstruido, que estoy cambiando, que no sé qué, y después se cierra la puerta de la casa y sigue siendo igual que antes, ¿no? Digo, hay mucha hipocresía en eso, y a mí me interesaba ponerlo de relieve, ponerlo sobre la mesa, como para que la gente también piense en eso, ¿no? Sin duda. Hay un recurso literario que me interesó mucho. Sí, está en primera, claro, habla él. Sí. Habla con un interlocutor en cada capítulo diferente y no aparecen las respuestas. No, lo que hice yo fue, hay un libro de David Foster Wallace, un escritor que a mí siempre me gustó muchísimo, que se llama Breves entrevistas con hombres repulsivos. Mirá. Y él en un momento habla con una especie de asistente social, donde el asistente social apenas repone algunas cositas y después sigue siempre hablando él como en una diatriba medio frenética. Sí. A mí me interesaba... primero que se diferencie de Johnny, que era el protagonista de Merca, que hablaba muy poco y pensaba mucho y todo estaba en su cabeza. ¿Y Johnny está escrito que en tercera? En primera. En primera. Sí, y a mí me interesaba que dijera todo, ¿no? Sea verborrágico, sea muy veloz, y en cada capítulo le habla a un personaje distinto de los que ya conocemos de las novelas anteriores. Y si no los conocemos, como yo, que no los conocía, los podés... los conocés acá, digo. También quise que las 3 novelas sean autosuficientes para que puedan entrar por cualquiera. Sí. ¿no? Pero bueno, la idea era utilizar ese recurso. Nosotros vemos un guión y puntos suspensivos, que es lo que le contestarían, y eso lo reconstruimos un poco con lo que repone de vuelta cuando vuelve a hablar el personaje. Sí, porque se entiende perfectamente lo que pasa. Sí. ¿Ustedes cómo se lo plantearon? Cuenten con estos libros concretamente, ¿desde qué persona contarlo? Bueno, en el caso de Higiene Sexual del Soltero, yo pensé en una primera persona, un poco porque entendía que dada la temática, ¿no?, que tiene que ver con la construcción de la masculinidad y las presiones del patriarcado hacia los hombres, la temática que a mí me pega muy de cerca. En todas mis novelas de una u otra manera hablo de lo mismo. Lo que pasa que, bueno, antes de 2015 probablemente no tenía las herramientas que después me dieron las lecturas del feminismo como para entender de qué estaba hablando, ¿no? Antes era, yo cuando era chico iba a un colegio de curas, sentía una incomodidad con mis compañeros. Decía, ¿por qué no soy igual que ellos? ¿Qué me diferencia? Ellos se pegan, juegan bien o juegan al fútbol, se escupen, se empujan, y yo estoy en un rincón escuchando música clásica. ¿Qué tengo de malo, no? Y yo no era el único, había un montón así. Lo que pasa es que cada uno atomizado, ¿no?, en su isla, hasta que de a poco te vas encontrando. Y eso me empecé a escribirlo en tercera persona un poco como para, ¿viste? Cuando un escritor escribe desde su vida, en tercera persona, un poco para atajarse, no soy yo, no involucrarse tanto, que después no te pregunten. Y en un momento me di cuenta de que era una temática que a mí me viene afectando desde chico, que en mi literatura también está desde siempre. Entonces no podía ser tan cobarde de esconderme en una tercera persona. Ya por supuesto es literatura, ya es suficiente esconderse en la literatura, y decidí la primera persona para ser lo más honesto que fuera posible, y me ocupé de no contar nada en el libro que yo no hubiera experimentado de una manera u otra. Ese libro habla sobre los vínculos tóxicos, habla sobre actitudes machistas que pudo tener el protagonista, habla sobre el redescubrimiento de su masculinidad a partir de los feminismos, habla de relaciones abiertas,
habla de una heterosexualidad cada vez más flexible o más abierta. Y yo no quería hablar solamente con el manual o de la boca para afuera, ¿viste? Quería decir, bueno, lo que está acá, estoy hablando de lo que sé. Y la primera persona fue una manera de reforzar eso. Por supuesto. O que sé o que intento saber, ¿no? Claro. ¿Y Carlos? Y yo, bueno, desde que elegí ponerle al protagonista el nombre, mi nombre, no me quedaba otra que hablar en primera persona, ¿no? Sí, pero ya tenía que darle. Además, creo que la primera persona, por lo general, crea mucha empatía en el lector, ¿no? Creo que hay un vínculo mucho más fuerte cuando está narrado en primera persona que en tercera. Y bueno, lo que tenía que narrar este personaje, el gordo, su relación de amistad, creo que tenía que narrarlo y su historia con su familia también, ¿no? Con su familia, los vínculos que iba creando, todo en primera persona. No podía ser de otra forma. En los dos casos se remite inevitablemente a la persona, el autor, en el caso de ustedes dos, no en el de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, en mi caso es la narradora que no se sabe el nombre, escribe de manera clandestina en un diario, entonces juego con el tema de las palabras tachadas, palabras interrumpidas, muchos paréntesis al principio, después no, o sea, estoy tratando de connotar con la gramática. Y bueno, yo escribí en un diario, los tengo a los diarios, ¿no? Así que un poco... Uno escribe de quién es, sí, hagas lo totalmente. que hagas. Yo creo que siempre se filtra, por más ficción que sea, siempre alguna cosita se filtra. En mi caso, yo, por supuesto que no considero tener casi nada en común con Pichón, más que la acidez. No lo confundamos a Loitz con... No, sí la acidez y el humor negro y porque se me da bien y porque es un poco... Bueno, ¿conocés la clase o no? Por supuesto, sí. Pero además es para mí, al momento de narrar, la incorrección política, la acidez, ¿no? Esta cosa del humor muy cínico, ¿no? Todo eso me parece que es clave para que un libro con un personaje tan odiable o tan fácilmente odiable sea llevadero, ¿no? Porque si no, los libros serían un pelotazo y la verdad es que no. No solo es llevadero, atrapa un montón, es excelente. Ahora, me tengo que ir al corte, pero quiero que nos digas, es la primera vez que vienes al programa, ¿por qué Loitz? ¿Cómo te llamas? No te llamas Loitz. Bueno, esto me preguntan mucho esto. Bueno, y sí, no, pero está buenísimo. Yo cuando tenía 10 años hice un aviso publicitario del banco Loitz. Vino una amiga de mi mamá, que trabajaba en una agencia y le dijo, necesito un niño rubiecito como tu hijo para caminar por el Prado con una familia. Dijo, en vez de hacer un casting y todo, tráemelo, te pago, te ganas unos mangos. Mi vieja, ni lerda ni perezosa, me llevó. ¿Y vos te gustaba? No, yo estuve todo un día rodando ahí, era algo nuevo, raro, no sé. Y después cuando salió el aviso, que salió muy brevemente, en el colegio, yo también fui a un colegio de curas, uno de al lado en el pupitre me dijo Loitz, y el del otro lado dijo Loitz. Y bueno, yo me llamo igual que mi padre, que mi abuelo, era como una cosa medio tradicional, bastante aburrida y chota, porque la verdad que Jorge, que es un nombre de señor grande. ¿Qué fuiste a Champañá? No, al San Agustín. Bueno. Cerquita. Y bueno, y lo que pasó fue que me quedó Loitz, yo no me resistí porque... ¿Te gustó? Sí, yo dije, mejor, dejo de ser Jorgito, Georgie, ¿viste? Claro. Y me quedó Loitz. Un día me dijeron, ¿cómo se escribe? Obviamente no le iba a decir doble L, apóstrofe, entonces le saqué una L, quedó le saqué así, la apóstrofe, le dejé la griega porque me gustaba y quedó Loitz. Y todo el mundo me conoce así. Cuando iba a firmar mi primer libro me dicen, bueno, ¿cómo pues te ponemos Jorge, Ignacio? Dije, no, ya me dicen Loitz, mis hijas me dicen Loitz. No poner Jorge no sé cuánto, no, poné Loitz. Y acá estamos, Pichón de Loitz. Gracias a los cuatro, me tengo que ir al corte. Muchas gracias. Mucha suerte con los libros. Se va a acordar de estos libros, 11 segundos de Carlos Aleto. Agustina Basterrica, Las Indignas, Higiene Sexual del Soltero de Enzo Maqueira y Pichón de Loitz. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, la editorial cordobesa Caballo Negro reeditó La Otra Mejilla, libro del año 1986 de Oscar Hermes Villordo, publicado 3 años después de su bestseller La brasa en la mano, que fue al principio de la democracia y fue un gran escándalo porque introduce el tema gay en la literatura argentina.
A raíz de esta reedición yo dije, vamos a recordar un poco la figura del negro Villordo, de Oscar Hermes Villordo. Está Claudio Seiger con nosotros, que ha escrito sobre Villordo y conoce muy bien su obra y su persona. Porque en ese momento fue algo importantísimo lo que pasó, ¿no es cierto? Se empieza a hablar de un mundo que no estaba incorporado a la literatura. Era el principio de la democracia. Claro, no estaba incorporado en una forma tan abierta y tan explícita, y sobre todo de parte de un escritor que pertenecía digamos que pertenecía periféricamente a la élite que yo diría que comandaba Manuel Mujica Lainez. Claro, bueno, él era todo ese grupo de amigos que venía también de la revista Sur de Victorio Claro, Campo. era como un periférico de Sur. Claro. Había hecho, Villordo era esencialmente, a lo largo, digamos, de su vida, un periodista y escritor, un periodista cultural, llamaríamos hoy. Trabajó en la prensa, en la Trabajó Nación. en la prensa, de donde lo echaron por adherirse a una huelga comandada por Raimundo Ongaro, un importantísimo dirigente gráfico de su tiempo, que Villordo era como amigo de Ongaro, era un tipo muy especial, y él adhirió a la huelga y lo echan de la prensa. Sí. Él se enoja tanto que ni siquiera pelea la indemnización y se va a trabajar a La Nación, de ahí prácticamente hasta el final, hasta la jubilación. Sí. Y yo creo que el valor de La brasa en la mano era que, por ejemplo, uno tiene que en libros de David Viñas, o gente de contorno como Carlos Correas, Mazota, Sebrelli, hablaban de la homosexualidad y la incorporaban a la literatura desde un lugar ideológicamente muy definido. En cambio, no, se había hecho desde el otro lado. Claro, del lado de Mujica Lainez. Mujica Lainez sí escribía, pero siempre era una cosa elusiva, y esto iba y venía, y la casa que dice que soy vieja y revieja, como... Está bien, estaba bien, tenía valor eso que hacía. Por supuesto, pero era otra cosa. Pero La brasa en la mano es la famosa expresión patear el tablero. Claro, patear el tablero totalmente. Y se manejaba Villordo en estos dos ámbitos, es cierto, tranquilamente, ¿no es cierto? Como ahora, que fluía de un lugar a otro. Yo creo que era más bien del ámbito... yo escribí sobre él varios artículos. En este libro, el libro El Paraíso Argentino, donde escribe sobre distintos personajes, ¿no es cierto? Y acá lo llamo a Villordo, lo llamo un plebeyo entre patricios. Claro. Ese me parece, exagerando un poco, pero como imagen, me parece que ese era su lugar en ese lugar, en ese grupo. Ese mundo. Pensá que él fue biógrafo de... en los últimos años de Mujica Lainez, la biografía que se llama Manucho. Pero antes había sido biógrafo de, si no me equivoco, Eduardo Mallea, y creo que tiene una biografía de Adolfo Bioy Casares. Eso no lo sé, pero tiene otro libro que se llama Sur, con toda la historia del Grupo Sur, ¿no es cierto? El Grupo Sur se llama el libro. Así que imagínate, la pertenencia está muy clara. Pero digamos, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, fue muy amigo también de Marta Lynch y de todo este grupo. Sí, claro. Sí, claro, cómo claro. no. Lo que pasa es que yo creo que a partir de La brasa en la mano llegó a otro público, traspasó esa historia del Grupo Sur, llegó a un público joven especialmente. Él contaba, yo lo conozco varios años después, lo conozco en los 90, no demasiado antes de su muerte, y yo lo entrevisté cuando se cumplieron, 10 años de la publicación de La brasa en la mano, es decir, en 1993. En algún momento del 93. Y él ahí me decía, imagínate un mundo sin internet, sin celulares, etcétera. Él decía que le llegaban, creo que a la redacción de La Nación, ni bien sale el libro La brasa en la mano, que tuvo 60.000 ejemplares, no estamos hablando de una pavada. 60.000 ejemplares, y probablemente, estamos hablando de 60.000 ejemplares vendidos en 1983. Esta vieja edición que vos trajiste de Bruguera, esta es la original de La brasa en la mano. Así es, esta es la que yo tengo también. Y le inundaban la redacción y las casillas de cartas. Claro. De los lectores, que eran lectores nuevos. No eran lectores de Victorio Campo. No, bueno. Tampoco esta era la literatura de Victorio casi Campo, lo contrario. Vamos a decir que lo contrario. Sí. Bueno, el negro Villordo enfermó de SIDA en los años 90 y murió de SIDA. En ese momento, como recordábamos antes de empezar a grabar, Claudio, habían surgido libros como el de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca,
habíamos hablado de algún otro también. Los que yo recuerdo que por lo menos para mí fueron como muy referentes, dos libros de autores franceses. Sí. Hervé Guibert, Sí. que era un joven, murió, debe haber muerto a los 36 años, Sí. 37. Era un joven muy a la francesa, digamos, ¿no? Muy fascinado también por la muerte joven y por lo que significaba el SIDA. Al amigo que no me salvó la vida es una referencia a Foucault. Era del grupo de Michel Foucault. Era del grupo de Foucault. Y ese libro fue un gran y bestseller. fue un en los bestseller 80. también muy importante. Muy importante. Sí. Y es un libro, entre otros, Guibert escribe varios libros siguiendo la evolución, hoy diríamos un camino de autoobservación, de autorreflexión, casi literatura del yo, Claro. alrededor del tema del SIDA. Sí. Y el otro escritor, también francés, que era cineasta, y especialmente cineasta, y que también murió muy joven, a los 30 y pico de años, fue Cyril Collard, autor de Las Noches Salvajes, que fue el libro y él filmó también la película. Ajá. En un registro muy diferente, pero para mí esos son los dos libros que marcaron Claro, sin una apertura duda. muy grande hacia el tema desde la literatura. Y bueno, y acá en la Argentina, Oscar Hermes Villordo. Claro, él escribe, él no llega a escribir un libro sobre el SIDA específicamente. No, sobre el SIDA no, pero hay un sobre la último libro que bueno, tenía una edición que sale casi del filo de la muerte, llamaba Ser gay no es pecado, Sí. que era un poco confesional, digamos. Pero obviamente, más allá del tema del SIDA, sus libros fueron fundamentales en la apertura digamos, de la temática. Sin lugar Y a La Otra dudas. Mejilla es un libro que, a mí me parece que La Brasa en la Mano es un libro importante, inaugural, de apertura. Pero La Otra Mejilla es una muy buena novela. Además de todo. La que se reeditó ahora. Sí, es por una esta muy editorial buena cordobesa. novela. Cuando él se enfermó de SIDA y supo que iba a morir, decidió hacer público lo que le pasaba y dejar testimonio. Y escribió una nota que salió en el diario La Nación contando su situación, dio un reportaje al diario Clarín, me llamó a mí por teléfono y me dijo que él ya estaba internado, si yo podía ir con una cámara porque quería también salir en el programa, hablando de lo que le estaba pasando. Yo era medio reacia a ir con una cámara a un sanatorio y demás, pero yo le tenía un gran cariño. Él lo pidió expresamente y me dijo, yo quiero por lo menos dejar testimonio. Y bueno, y grabamos esa nota, que la vamos a pasar ahora, es corta, dura menos de 4 minutos. Si querés decir algo más, decirlo ahora porque nos vamos a ir al corte con esa nota. Antes de, además de lo conocí básicamente en condiciones de entrevistarlo. Lo entrevisté una vez para la revista El Porteño, un verdadero atrevimiento porque era muy distante a la cultura de la revista El Porteño, pero me aceptaron la nota y la verdad que fue una nota muy linda y ahí lo conocí. Mi intención secreta era repetir y mejorar la gran entrevista inaugural de la figura de Villordo que le hace Mona Moncalvillo, periodista en la revista Humor. De la revista Humor, que es la nota que, bueno, yo lo conozco a él a través de esa nota, Claro. supongo que como muchas personas, por lo menos de mi generación. Entonces, yo cuando lo voy a entrevistar digo, yo quiero, bueno, no la superé la nota evidentemente de Mona Moncalvillo, pero iba en esa dirección. Pasan unos años y aparte ahí lo que me di cuenta, de más allá de que era un escritor que a mí me interesaba y todo, es que era una persona muy afable, muy simpática, muy agradable. Y muy buena persona. Muy buena persona se Sí. notaba. Y unos años después, ya sabiendo yo acerca de los rumores de que tenía HIV, etcétera, inventamos un poco la excusa de los 10 años de La Brasa en la Mano para entrevistarlo. Sí. Y a mí lo que me impactó, y esto es lo que en definitiva te quería comentar, habían pasado unos pocos años, 3 años, y me abre la puerta de su departamento ahí en Plaza Italia. Sí, un y yo departamentito chiquito. Y cuando lo veo, nos quedamos, era impactante su el cambio transformación, físico. su cambio Y físico. lo vamos a ver en esta nota. Yo lo conocí, digo esto último, Claudio, antes de irme al corte. Yo lo conocí a Villordo cuando empezó con el retorno de la democracia. Lo conocí porque él era muy amigo de Natu Poblet, la dueña de Claro, Clásica y sí, Moderna, sí. que también era muy amiga mía. Había todo un grupo
que nos reuníamos todos los domingos en su casa, a principios de los 80, y bueno, a partir de ahí hasta su muerte fuimos amigos. Vamos a ver la nota esa que grabamos en el sanatorio con Villordo. Y después de eso vamos al corte. Muchas gracias, Claudio, no, al contrario, por haber venido y traído estos libros. De este homenaje y de la reedición también, ¿no? Un poco de parte de que se pueda volver a leerlo. Y recordar todas estas épocas. Ahí va la nota. Por eso de que la experiencia de esos años me pareció que podía ayudar, podía ser útil contar desde un enfermo el proceso, cómo se puede no detener, porque es una enfermedad como otras enfermedades con un final que todavía no tiene solución para los enfermos. Hay remedios que sirven, ya descubierto, y hay remedios por descubrir. Pero también hay que confiar en los remedios por descubrir, que algún día serán, ¿no? Como fueron tantos. Con tantas otras enfermedades. Sí, por ejemplo, la parálisis infantil. Esa hermana a quien yo quise ocultarle, que se enteró anteayer, porque lo hice público. Se enteró por la nota. Por la nota, sí. Tuvo parálisis infantil cuando chica. Mis padres se habían separado y yo quedé como el varón mayor a cargo de ella. Y me acuerdo del sufrimiento y el dolor de ella y mío y de mis otros hermanos por la parálisis infantil que no tenía salida todavía. Pero la tuvo. Y ahora la tuvo. Sí, sí. Yo sé, porque me has contado, pero me gustaría que lo contaras en cámara, que estás constantemente trabajando. Ah, sí. Y en este tiempo de enfermedad has preparado 2 libros que van a salir ahora. Esto es admirable. Creo que vale la pena que lo cuentes. Querida Cristina, fíjate que hoy mis amigos, que saben que soy creyente, me cuelgan medallas, sí. Bueno, y saben que tengo una gran admiración por San Benito de Nursia, el patriarca de los monjes de Occidente. Entonces me traje una medalla del patriarca. Yo la vi por primera vez en un extremo, dice, ora, reza. Y en el otro extremo dice, labora, trabaja. Bueno, la conclusión a la que yo modestamente había llegado. El trabajo da alegría, la acción da alegría. Y la alegría transmite hasta buen humor, o por lo menos una actitud menos trágica, ¿no? Ya de por sí el proceso tiene su lado más que dramático, trágico, ¿no? Pero yo invitaría, por esta experiencia de 2 años que pasó, me parece bastantes alternativas comunes en los enfermos, empieza porque lo ves todo negro, todo fatal, y después no es que lo aceptes o te vayas acostumbrando, sino que llegas a un equilibrio mental bastante saludable, espiritual, y querría que eso sea visto de esa manera, no tan a la tremenda, y que el trabajo, en la medida en que uno puede hacerlo por su fuerza, que lo va mermando, ayude a sobrellevar el trance, en fin, que puede ser más largo, más corto, y que todo deseamos que sea cada vez más largo. Además uno está de este lado de la vida, y bueno, la vida, fíjate que en mi casa, ahora los gorriones se anticipan al cambio de estación. Nosotros tenemos los biológicos, no me ocurre que los pájaros también. Y ese pillo de los gorriones, es una maravilla. No puedo, yo, ¿por qué me tengo que ir? Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de cine. Está Pablo De Vita con nosotras, bienvenido. ¿Cómo Pablo? estás, Cristina? Qué gusto verte, saludarte, y aparte que hay tan buenas películas para ir comentando, ¿no? Pero sí, porque se estrenó la última película de Almodóvar en estos días, Extraña forma de vida. Pero yo digo, se estrenó, pero no del todo, porque no está mucho en cines, ¿eh? Va a estar en tanto y en cuanto el público la acompañe, por un lado.
lo cual sabemos que es complicado. Es complicado porque si no está, ¿por dónde se empieza? Y además es doblemente complicado porque es un corto. Dura Esto media hora, hay que aclararlo bien a la gente que nos está mirando porque son 30 minutos, 31 minutos exactamente el programa del corto de Almodóvar. Es su segundo corto realizado en inglés después de La voz humana, donde había trabajado con Tilda Swinton en base a la obra de Cocteau. Antes de seguir, yo te pregunto tu opinión sobre esto. Es un cambio grande. ¿Por qué está Almodóvar haciendo películas de 30 minutos? ¿Por qué se hablan en inglés? Vi que es una coproducción con Yves Saint Laurent, ¿no es Exactamente, exactamente. Todo esto me desconcierta. ¿Hay alguna razón? Yo creo que la razón principal es que Almodóvar exploró tanto el mundo del cine que ahora se permite un poco jugar con el cine y hacer lo que quiere. Y lo que quiere es hacer películas en inglés. Lo que quiere es hacer películas en inglés. Digamos, hay que tener en cuenta que él, desde aquella lejana nominación al Oscar para Mujeres al borde de un ataque de nervios, se convirtió en una referencia ineludible en el mundo de Hollywood para el cine español. Es cierto. Entonces, hay una atracción muy importante. Por otro lado, hay que recordar que este corto, este western tan particular, viene atado de la posibilidad de una película que él no realizó, que fue Secreto en la montaña. Claro, la película que terminó realizando Ang Lee había sido ofrecida en primer término para que la realizara Almodóvar. No sabía eso. Y lo interesante es que se da una paradoja entre el corto y esa película. Almodóvar, cuando lee el guión, quiere añadirle más escenas de sexo. Y eso al estudio no le gustó, y entonces por eso la película terminó estando dirigida por otro director. Pero lo interesante de este trabajo es que finalmente es la inversa de la lógica, porque él trabaja mucho más el universo sugerido en el corto que lo explícito, que por otra parte fue clave en la primera etapa de su filmografía. Pero por supuesto, por eso fue un director que expuso, digamos, de una manera muy fuerte a la pantalla todo lo que quiso, todo. Sí, sin duda. En este caso, él trabaja mucho más, creo yo, una reflexión mucho más asentada en el amor que en la pasión. Cuando sabemos que la pasión es el corpus cinematográfico de Almodóvar. Todas las películas trabajan sobre eso. Cuando hablan los dos, ya terminando la película, que le habla de una compañía, de cuidarse uno al otro, etcétera. Está hablando de eso. Y yo pensaba, lo interpreté por lo menos yo, son los años que pasan también para Almodóvar, ¿no es cierto? Almodóvar cumplió a principios de la semana que culmina, 75 años. 75. Es un director ya maduro, 74, perdón, 74 años, pero igual es un director ya maduro. Claro, creo que igual se corresponde también a la última etapa de su filmografía, donde ha trabajado muchísimo esta exploración de lo que significa la combinación ya del amor maduro y la pasión. Claro. En las primeras películas todo era pasión. Totalmente. Todo era pasión y arrebatada e incluso muy contrastada por momentos. Vamos a decir que esta película decimos que es difícil de ver porque está en horarios así muy especiales y poco, pero el que tiene Netflix, hay un montón de películas de Almodóvar que se pueden ver en Netflix. Exactamente. Almodóvar ha realizado un poco más de 20 películas, 12 de esas están en la plataforma, incluyendo estas diferentes etapas, ¿no? Claro. La etapa del comienzo con todo lo que significaba la explosión de ese cine de la movida madrileña, del destape, claro, la recuperación de la democracia. De la recuperación de la democracia en España, que él retrató de una manera formidable. Sí, es como la figura de esa época. Yo creo que Almodóvar en un punto hereda dos tradiciones de dos grandes directores muy fuertes. Por un lado, el sarcasmo de Buñuel, si bien el tema de Almodóvar es distinto, pero el sarcasmo de Buñuel está presente, y el Fellini, que se deslumbra como provinciano ante la gran ciudad. Por eso Madrid es tan fuerte en su filmografía y es casi una protagonista más de casi todas sus películas. Sin duda. Y siempre está esa mirada de el deslumbramiento ante la gran urbe. Y eso creo que Almodóvar lo mantiene, que fue una de las características fundamentales de Fellini en su cine, pero con una diferencia. Almodóvar desmenuza Madrid. Está el Madrid de la periferia, el Madrid de la burguesía, el Madrid de Lavapiés, del Rastro, el Madrid de Salamanca.
que va mutando en su cine como mutan sus intenciones e intereses. Exacto. Pero todo Madrid está presente en ese sentido. Yo por eso traje este libro, que me parece muy interesante, que lo escribió una profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Gloria Camarero Gómez, que es El Madrid en el cine de Pedro Almodóvar. Lo voy a mostrar muy linda idea, además. a cámara. Es muy linda idea. Se Es muy podría linda hacer idea. acá el Buenos Aires de tantos, ¿no? Totalmente, porque sí. geográficamente va instalando, ahí Claro. está en cámara, va instalando cómo es el set de filmación real en el cual transcurre buena parte del cine de Almodóvar, y además todo lo que Almodóvar construyó también para sus películas. Claro, por porque supuesto. hay que señalar también que Almodóvar es un gran perfeccionista y en muchos casos recrea ambientes de la vida real, pero los recrea en un set de filmación supuesto. para tener mayor dominio Claro. de lo que significa el espacio escénico. Pero sí. Eso se ve claramente en todo su cine, se ve sobre todo en el tratamiento fotográfico que tienen sus películas, que son una explosión de color siempre. Esta película, este corto también lo es, Está muy bien, que está sí. protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal. Realmente son formidables los dos. Sí. Y se ve también en la utilización de la escenografía, de elementos escenográficos y del vestuario. Y acá, precisamente, como Está señalaba Yves Saint Cristina, Laurent. está Yves Saint Laurent como para dar Bueno, y esa está marca la distintiva. música de Caetano también, ¿no es Está el cierto? tema de Caetano, Claro. que es muy interesante ese tema porque en Gran realidad forma de vida. está en una película muy importante de la filmografía de Carlos Saura, que es Fados, que Caetano canta por primera vez Extraña forma de vida Sí. en ese trabajo de Carlos Saura. Ah, mirá. Y Almodóvar un poco retoma también Claro. ese tema, con lo cual uno puede también intuir en alguna medida un homenaje implícito al gran maestro español que fue Carlos Saura, que también fue una referencia ineludible Ahora, del cine español. esta película después va a estar en alguna plataforma, ¿cierto? Esta película No va a sé estar si en Netflix o en la otra. plataforma Movie. Ah, Movie. Sí, esta película va a Es estar en buena esa Movie, plataforma, que está ¿no? más enfocada al cine de autor, De autor, digamos, sí, más que totalmente. en Netflix. Pero en Netflix está todo el grueso de la filmografía de Almodóvar. ¿Cómo no? Y tengo este libro que salió este año, El último sueño, que es una recopilación de artículos de Almodóvar que fue escribiendo a lo largo de los años. Él dice que que su secretaria revisó viejos cajones y aparecieron, algunos son por supuesto autorreferenciales, la muerte de la madre y demás. Hay uno sobre las diferencias entre una novela y un guión de cine, que es muy interesante. Es Exactamente. desparejo el libro, pero hay algunos trabajos que valen la pena realmente. Bueno, quería recordar a Almodóvar. Que por otro lado es muy vigente, es Es también muy vigente en la herencia que deja en el cine español. Nadie puede ser Almodóvar. Almodóvar es uno de los directores que es inimitable. Digo, consigue lo que consiguen los Por grandes supuesto, tiene maestros. su propio, Pero ha su propia permitido estética. asimismo una generación de jóvenes directores. Ahora, por ejemplo, la semana próxima va a comenzar el Encuentro de Cine Europeo en Buenos Aires y se va a extender en varias ciudades del país, donde hay una película española llamada Ramona, que es una comedia que transcurre en el ambiente juvenil contemporáneo de Madrid Ajá. y que un poco toma El primer Almodóvar. esa herencia, claro, de esos personajes disruptivos de Almodóvar. Quizá la diferencia, y es muy interesante, que Almodóvar los abrazaba, esos personajes, y los hacía parte de su historia. Acá, en este caso, la Ramona de la película tiene miedo de esos personajes disfuncionales que existen, por ejemplo, en Lavapiés, en la Lavapiés de Ramona. padre. Pero es presente una herencia y un legado que está de manera muy consustanciada en el cine español contemporáneo. Y la segunda recomendación que te hago, porque es realmente una situación muy excepcional, también el jueves 5 de octubre se estrena Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, que estuvo en la competencia del Festival de Cannes, y da el raro marco de tener varias películas españolas disponibles en cartel en la Argentina. ¿y Así vos que es una las muy has buena. visto? ¿Valen la pena esas Las vi todas. películas? Ramona es una película muy simpática, una comedia muy inteligente, muy entretenida. Asbestas es crudísima, durísima, pero muy, muy actual, sobre todo en Europa, porque reflexiona sobre el tema de la migración también, de una manera muy inteligente, con formato de thriller. Y después está, por supuesto, Extraña forma de vida, Bueno. el corto del cual estamos haciendo referencia, Pero- que viene acompañado de una entrevista rara, Ah, sí, pero bueno, pero interesante. yo supongo que también es para rellenar el cine media hora, bueno, llegar a 1 hora y media, ¿no? Exactamente, sí. Hay una entrevista al Almodóvar. Es un relleno
que podría haber estado un poquito más cuidado, a mi modo de ver, con alguna imagen, algún material más, pero siempre escucharlo al Almodóvar es muy interesante. Sin duda lo es, y leerlo como El último sueño. Bueno, me voy, se terminó el programa. Gracias, Pablo. No, al contrario, Cristina, un placer como siempre. Seguimos viendo, nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.